Pues vamos ahora, amados hermanos, benditos del Señor, al cuadernillo número 9, que es el último cuadernillo de este nivel, el nivel de afirmación. Posteriormente entraremos al nivel 1. Terminando el nivel 1 continuaremos con el nivel 2, si el Eterno nos permite la vida. Pero hoy vamos con este cuadernillo. Amén, ya lo tiene cada uno ahí en su mano. Bendito sea el Eterno. Ahora se llama ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué estoy en su camino? ¿Para qué me ha traído? ¿Para qué me salvó? ¿Qué vio en mí? Preguntas que tenemos dentro nuestro y a veces no tenemos la respuesta. Pero la respuesta está ahí. El Señor nos trajo para servirle. Para servirle, bendito sea su nombre. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a buscar cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque nos encontramos muchos hermanos en la fe y muchos no saben para qué fueron llamados. Y cuando a nosotros nos preguntan ¿para qué te llamó el Señor? A veces dudamos. ¿Qué eres en el reino de Dios? No sabemos contestar o nos tardamos en contestar porque no tenemos la certeza de para qué fuimos llamados y para qué estamos en el reino. Sabemos que fuimos llamados a la salvación, pero no sabemos para qué fuimos escogidos después de haber sido llamados. Así que, hermana Janet, por favor, empiece usted a bendecirnos con la lectura del cuadernillo. Amén. Clase 9. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Introducción. Conocer a Dios es una gran bendición, pero verlo obrar en cada una de las áreas de nuestra vida depende de cuánto dependemos de Él. Dios no se equivoca, Él sabe mejor que nosotros qué nos conviene. Antes de conocer a Dios, la situación en la que vivíamos era producto de hacer las cosas a nuestra manera, sin tomarlo en cuenta ni escuchar su consejo. Pero por desgracia, ya conociendo a Dios, seguimos pensando que Él no se interesa en las cosas pequeñas de nuestra vida, si acaso en las grandes o importantes, lo cual es una mentira. Dios quiere ayudarnos en todos nuestros caminos. Amén, amén. Ahí permítame tantito, hermana. Bendito sea el Señor. Conocer a Dios. Conocer a Dios es una gran bendición. Y no solamente conocerlo de oídas. Recuerde lo que decía Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros debemos de tener un encuentro personal con el Señor. Tenemos que tener esa certeza de que hablamos con Él y Él nos responde. Debe haber esa manifestación, ese testimonio de Dios en nuestra vida y un testimonio personal. Más que nuestros dichos, deben hablar nuestros hechos. ¿Y qué es lo que puede cambiar nuestros hechos? Que Él está en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Así que conocer a Dios es una gran bendición. Pero verlo obrar en cada una de las áreas de nuestra vida. Mire, cada una de las áreas de nuestra vida. Ayer por ahí le ponía un comentario a mi hermana Celicia. Y para todos, por eso lo compartí ahí, porque pude habérselo mandado por interno. Pero hay problemas en la alimentación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay a quien se le ha ocurrido dentro de las teologías decir que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y decir que con una oración Dios limpia, purifica y santifica todos los alimentos, de manera que muchos alimentos están enfermando al pueblo de Dios, cuando la bendita palabra de Dios dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Aquel que destruya el templo, dice Dios, yo le destruiré. Ahí está la sentencia. Si no cuidamos el templo, si lo estamos deteriorando, nos estamos atribuyendo y acarreando hacia nuestra vida la destrucción del templo. Y después, cuando estamos con el cuerpo enfermo, le clamamos, rogamos, suplicamos a Dios: sáname, Señor,
Sáname, Señor. Sáname. Estás comprometido a sanarme. Pero si no alcanzamos a valorar la sanidad, vamos a volver a enfermar porque tenemos el mal hábito alimenticio. Así que cada área de nuestra vida tiene que ser santificada. Dios tiene que obrar en cada una de las áreas de nuestra vida, pero Él nos dejó el libre albedrío, la libertad de decisión, conocido en la teología cristiana como libre albedrío. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Verso 14, pero acontecerá que si no oyeres, no guardares y no pusieres por obra, entonces todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán hasta que perezcas de sobre la tierra. Y también en Deuteronomio 29, Deuteronomio 30 del 15 al 19, encuentras el fundamento de la libertad de decisión. Y tenemos que santificar todas las áreas de nuestra vida. No nada más nuestra área espiritual, nuestra área moral, nuestra área de vivir, nuestra área de pensar, nuestra área alimentaria, nuestra vida sexual, nuestra vida financiera. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santificadas, consagradas, apartadas para las cosas de Dios o para los usos de Dios. Y Dios no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Algo nos ha engañado creyendo que Dios quiere castigarnos, pero en realidad vino a darnos vida y vida en abundancia en todas las áreas. Ahorita platicábamos con mi hermana Auradelia, ahorita antes de que se reunieran todos, de cómo me fue en el seguro, porque el viernes fui a dejar muestras para laboratorio, porque tengo un problema de insuficiencia renal crónica, pero no he querido dejarme dializar. Me he negado a eso. Me he negado, ¿por qué? Porque le pregunté a los médicos, oye, y si permito ese proceso, ¿voy a sanar? ¿No me voy a morir? La respuesta de ellos es, bueno, sí te vas a morir, pero después. Entonces, si me haces diálisis, ¿también me voy a morir? Pues sí, pero después. Y si no me la haces, pues también te vas a morir, pero antes. Entonces, de todas maneras, es el mismo final. ¿Qué hacemos? ¿Estiramos la vida o la ponemos en manos de Dios? ¿Usted qué haría? No me responda. Pero yo decidí no dejarme dializar y decirle al Señor, mi vida está en tus manos, tú me compraste, tú me redimiste, no solamente eres mi creador, sino también mi redentor, en tus manos estoy. Si a ti te place extenderme la vida, bendito sea tu nombre. Si a ti te place que sean acortados mis días, bendito sea tu nombre. Cualquiera que sea tu voluntad, así sea. Y si tu voluntad fuese también que tuviese yo que pasar por ese proceso, nada más necesito que me lo digas y lo hago. Pero mientras no me digas, no le voy a hacer caso al médico. Obviamente tengo que llevar una dieta más rigurosa. Tengo que cuidar muchísimo mis hermosos riñones. Así como tengo que cuidar muchísimo mis hermosos ojos. Años que no lo cuidé. Aún siendo cristiano, no cuidé mi cuerpo. No cuidé el templo del Espíritu. Ahora que lo estoy entendiendo, lo estoy empezando a cuidar. Santifiqué muchas áreas de mi vida, pero no santifiqué mi alimentación, no la consagré a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque oraba yo por el veneno para que el Señor santificara el veneno y podérmelo comer. Gracias, Señor, por esta Coca-Cola de 3 litros. Límpiala, purifícala, santifícala en el nombre del Señor Jesús. Y me la tomaba. No, pues ya el Señor la santificó. Mira nada más. El Señor santificando el veneno. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser santificadas, porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Moisés dejó escrito, hagan estas cosas de la ley de Dios y vivirán por ellas.
Y los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que una vida plena, natural para el cuerpo humano es a través de obedecer todas las leyes de Dios, incluida la alimentaria, la financiera, la sexual, la espiritual, la moral. Y creer en el Señor Jesús es para salvación eterna del alma. Así que tenemos que llevar esa dualidad, caminar por fe en el sacrificio de la cruz y caminar obedeciendo los mandamientos de Dios para que tengamos esa vida bien. Al final Apocalipsis 14, verso 12 dice, esta es la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra versión dice, los que guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Así que la fe de Jesús o en la fe de Jesús no estamos para romper mandamientos, sino para cumplirlos y que nuestra vida esté santificada en todas las áreas. Entonces, es hermoso ver obrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿eso de qué depende? De que nosotros dispongamos todas las áreas de nuestra vida para permitirle a Él que Él trabaje en cada una. ¿Cómo lo va a hacer? Con su bisturí. ¿Cuál es su bisturí? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Amén. La palabra de Dios. La bendita palabra de Dios es la espada del Espíritu. Trabajan juntos. Yo tengo que disponer todas las áreas de mi vida para que sean santificadas, consagradas, redimidas, renovadas, restauradas. Antes de conocer a Dios, nos dice el cuadernillo, la situación en la que vivíamos era producto de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, de acuerdo a cómo aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. A eso se le conoce como el yo, el ego, el yo. Y de ahí está el orgullo. Soy el producto de este mundo antes de Cristo. Soy el producto, soy el fruto de este mundo. Las herencias de mis padres, espirituales, genéticas, habituales, la influencia de mis abuelos, de mis hermanos mayores, de mis tíos, mis primos, los amigos del barrio, los compañeros en el colegio y las amistades hasta que Cristo me alcanzó. La identidad con la cual me encontró el Señor es producto de este mundo corrompido. Y en este mundo corrompido yo aprendí a vivir a mi voluntad, haciendo lo que yo quería, como vulgarmente se conoce, mi regalada gana. Pero creo que eso nomás me pasó a mí. Quizá usted no, siempre fue obediente, siempre buscó en la palabra de Dios cómo vivir, siempre obedeció al Señor, bendito sea Dios. Pero si está en el caso del que le está hablando, que le estoy platicando, que soy yo, somos el producto de este mundo corrompido y crecimos haciendo las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. No tomamos en cuenta a Dios, ni escuchamos consejo de Dios, ni un buen consejo. La mayoría de las veces nos dejamos aconsejar por los malos consejeros, las malas consejeras, las malas amistades. Tomando decisiones y aplicando esas malas decisiones a los asuntos que venían en nuestra vida, de acuerdo al consejo corrompido de nuestra familia, de nuestras amistades y de los malos consejeros a los cuales recurríamos. Dice el cuadernillo, pero por desgracia, ya conociendo a Dios, seguimos pensando que Él no se interesa en las cosas pequeñas de nuestra vida. Si acaso se interesa en las cosas grandes o en las cosas importantes.
Y esto es una mentira. El Señor quiere ayudarnos en todos nuestros caminos. Él quiere tomar el control de todos nuestros caminos. Esto es algo que entendía Moisés, al grado que le decía: oh, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus caminos. Moisés le clamaba a Dios: muéstrame tus caminos. ¿Qué le estaba diciendo? Muéstrame cómo administras tu creación. Muéstrame cómo gobiernas el universo. Muéstrame cómo es que tú controlas todo el cosmos y la vida de los seres humanos por las injusticias que se veían. Esta era la inquietud de Moisés. En otras palabras, le estaba diciendo: derrama sabiduría de la tuya en mí, para que yo pueda tomar decisiones como tú las tomas, decisiones justas, justos juicios sobre las circunstancias que pasan debajo del cielo. Ahora sí, hermana Janet, bendíganos con la lectura de Proverbios 3, Amén. verso 5. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bendito sea Dios por el consejo de la palabra. Este consejo de la palabra tiene que ser depositado en el alma. Recuerda el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora dígale: alma mía, recibe esta bendita palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, absolutamente todos tus caminos, y mira, Él enderezará tus veredas. Si todavía tienes alguna vereda torcida, Él las enderezará. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera, y no son a nuestra manera, tienen que ser a la manera de Dios, y la manera de Dios está en su bendita palabra. El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, en su humanidad, estando en el monte de los olivos, grandemente afligido, clamaba y decía: Padre, si quieres, pase de mí esta copa. La palabra de Dios, ese pasaje relata que su sudor eran como gotas de sangre, porque sabía lo que le esperaba. Entonces él clamaba: Padre, Abba, si quieres, pase de mí esta copa, porque la copa que voy a beber es de muerte, y la muerte más horrible que puede tener un humano. Y al final decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la humanidad él decía: va a estar difícil, y si dentro de tu voluntad está, haz que no beba esta copa. Pero al final decía: pero no se haga mi voluntad, que se está manifestando contraria a la tuya, sino que se haga tu voluntad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos un camino torcido, hay que dejar que se enderece, obedeciendo la bendita palabra de Dios, porque ahí está su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque no podemos obedecer su voluntad, porque estamos aferrados y acostumbrados a hacer la nuestra, y creemos que Él nada más se fija en las cosas importantes de todos los domingos o los días de servicio y de culto, pero en que en el resto de los días Él no se interesa. Claro que se interesa. Dios tiene que estar en todo. Dios en mi vida al dormirme, Dios en mi vida al levantarme, Dios en mi vida al comer, Dios en mi vida al bañarme, Dios en mi vida en mi trabajo, Dios en mi vida en la iglesia, Dios en mi vida en todo tiempo. Y eso no es fanatismo. Eso es tener al Señor en primer lugar. En primer lugar en mi vida, en primer lugar en mis pensamientos, en primer lugar en mis sentimientos, en primer lugar en mis emociones, en primer lugar en mi espíritu, en primer lugar en mi alma, en primer lugar en mi cuerpo. Y tengo que confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta para conmigo, que sus pensamientos son de bien y no de mal. El rey David, por su parte, decía:
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, en mi gemir todo el día? Venían los problemas a la vida del rey David, del salmista, y él aconsejaba su alma con su corazón. Y es algo que usted y yo también tenemos que meditar y analizar. Vienen los problemas, las circunstancias. ¿Y con qué aconsejamos nuestro corazón? ¿Con qué aconsejamos nuestra alma? Con el consejo del corazón, pero la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces yo no puedo aconsejar mi alma con los argumentos de mi corazón por la experiencia que tiene de vida desde que tengo uso de razón hasta hoy. Yo tengo que aconsejar mi alma con el consejo de Dios que está en su bendita palabra. Y el consejo para mi alma está aquí. Alma mía, fíjate de Jehová, de todo lo más céntrico tuyo. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y mira, alma mía, si hay un camino torcido, una vereda chueca, Él la enderezará. No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este es el consejo de la palabra. Y con este consejo yo debo aconsejar mi alma. Ya dejar de aconsejar mi alma con mis propios argumentos o con los argumentos de mi corazón. Y eso va a ser de mucha bendición. Vamos a este punto que continúa, los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Bendíganos, hermana Janet, con la lectura, por favor. Amén. Beneficios de hacer la voluntad de Dios. Si queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro, dejemos de actuar a la ligera, pues así como tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos, por eso debemos acudir a Dios y buscar su dirección en todo. Dios nunca se equivoca. Él, como nuestro Padre, que es bueno, escoge lo bueno para nosotros y sus pensamientos son de bien y no de mal. El profeta Jeremías lo describía de la siguiente manera. Creerle a Dios y confiar en Él es lo mejor que podemos hacer para asegurar nuestro futuro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo tan conocido en la esfera espiritual, Romanos 12:2. Romanos 12:1 dice: Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Hablando de la razón, de la claridad de la mente, de la voluntad del alma. Así presentar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro ser animal, es carne, es hueso, es sangre. Y ese tenemos que llevarlo a la presencia de Dios en sacrificio vivo. No podemos hacerle caso a la instrucción de nuestra carne, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No se sujeta, no puede, no tiene la capacidad. La ley de la carne o la instrucción de la carne tiene que ser sometida por la ley del Espíritu. Entonces nos dice esta parte: no te conformes a este siglo, no te conformes a este tiempo en el que te has desarrollado, sino deja que tu mente sea transformada, deja que tu mente sea renovada, que tu razón sea renovada. Amén. Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que sacamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Él tiene buena voluntad para con nosotros, pero ¿qué nos impide creer que la voluntad de Dios es buena para nosotros? El consejo de nuestro propio corazón, la experiencia de vida que llevamos, los patrones de vida que tenemos. Ya tenemos una serie de argumentos y un juicio que está fuera del juicio de Dios o de la justicia de Dios. Entonces necesitamos verdaderamente confiar en Dios. La fe es fundamental
para verdaderamente creer que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Necesitamos esa fe y lo podemos ver en la galería de hombres de fe. Hebreos capítulo 11. Por la fe creemos que fue constituido el universo, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, por medio del poder de la palabra de Dios. El verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es real y que es galardonador de los que le temen, de los que le buscan. Así que la fe es importantísima. A veces creemos que tenemos fe, pero solamente es una creencia positiva. Fe solamente va a ser fe cuando sea lo único y lo último que te queda. Cuando ya no tienes más en quién confiar, cuando ya no tienes más recurso, ni capacidad mental, ni mañas, ni trucos, ni artimañas en las cuales confiar. Cuando solamente dependes de la fe, ahí te darás cuenta que verdaderamente tu fe es fe. Por eso la palabra bendita de Dios nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y su fe le fue contada por justicia, ya que él creía que de la ceniza o del polvo de la ceniza Dios le levantaría nuevamente a Isaac, porque Dios se lo había prometido, y le ha prometido que en ese hijo serían benditas todas las familias de la tierra. El mismo Abraham lo iba a sacrificar, el mismo Abraham lo iba a matar, el mismo Abraham iba a libar el altar con su sangre, con la sangre de su hijo Isaac. El mismo Abraham lo iba a incinerar, a quemarlo y ofrecerlo como aroma grato al Eterno. Y lo hacía creyendo que del montón de ceniza que iba a quedar, de ahí mismo Dios se lo podía levantar. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Ir cayendo a un abismo, sabiendo que abajo hay puras piedras, puras rocas, y que estás cayendo a cientos de kilómetros por hora en velocidad, y que vas a caer y te vas a desbaratar, pero creer que Dios te puede volver a reconstruir y te puede volver a levantar y te puede volver a poner de donde caíste. Eso es fe, y esa es la fe que se necesita para verdaderamente creer y confiar que la buena voluntad de Dios es eso, buena voluntad, agradable y perfecta. Continúele ahí explicando, hermana. Amén. El versículo anterior expresa 3 verdades acerca de la voluntad de Dios. Es bueno, es agradable y es perfecta. La palabra bueno viene del griego agathos, que significa algo que siendo bueno en su carácter es beneficioso en sus efectos. Agradable significa que es satisfactoria para nosotros en todos los aspectos. Dios sabe que nos gusta y de acuerdo a esto nos escoge. ¿Nos escogerá? Escogerá lo mejor. No debemos temer, confiar en Dios, pues Él nos conoce más que a nosotros mismos y nos dará lo mejor, lo excelente. Algunas personas temen sostener a Dios. Su área sentimental piensan que Dios dará lo opuesto a sus deseos. Creen que Él ignora sus necesidades. Por ejemplo, existen hombres a quien no les gustan las mujeres habladoras y piensan que el Señor les va a dar una cotorra. Y mujeres a quien no les atraen los hombres fríos en su trato y están seguras que Dios les dará uno que nunca exprese sus sentimientos. La palabra perfecta viene del griego telión, que significa capacitándonos para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, haciendo la voluntad de Dios, desarrollaremos nuestra máxima potencial
y tendremos una realización plena. Gloria al Señor. Así que tenemos que creer y confiar en que la voluntad de Dios es buena, es top. Dios es top. Top en el hebreo es bueno. Es una virtud de Dios que es agradable, que te trae alegría al corazón cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, y que es perfecta la voluntad de Dios. La palabra perfección en Dios es completo, algo completo. Eso es algo perfecto. Nosotros, en nuestro léxico de este lado del mundo, algo perfecto es algo sin defecto, pero en el léxico de Dios es algo completo. Por eso cuando hablamos de una fe completa, de una fe perfecta, en realidad estamos hablando de una fe madura, una fe que está en el punto correcto para ser comida, si fuese un fruto. Entonces, la voluntad de Dios es buena, porque Dios es bueno, es agradable y está completa. Por eso es que decimos, en Cristo estamos completos. ¿Qué necesitamos para creerlo? La fe. ¿Por qué muchas veces el hombre y la mujer andan con estrés, con nerviosismo? Porque no han aceptado la voluntad de Dios en su vida. Estás en contienda, estás contristando al Espíritu de gracia, estás en guerra contra el Espíritu de gracia porque no has aceptado la voluntad del Eterno sobre tu vida. Aún le estás exigiendo que Él contribuya a tu vida conforme tú quieres ver. No estás aceptando la voluntad de Dios como viene a tu vida, como se manifiesta en tu presente. Y a veces vives el presente, pero inconforme conforme lo estás viviendo, por no entender que Dios es justo y va a mandar dentro de su justicia lo justo para justificar tu vida, para equilibrarla. Y por eso a veces andamos con ese nerviosismo, con ese estrés, con esa incertidumbre, por no aceptar la voluntad de Dios, porque no creemos que la voluntad de Dios es buena, porque no creemos que es agradable y porque no creemos que su voluntad es completa. Está completa, de manera que el esposo que tienes está dentro de lo completo en Dios. De modo que si no estás con esposo ahorita, es porque esa es la forma completa que necesitas para conectarte con Dios. De modo que si como hombre batallas con la esposa que tienes, es porque la voluntad de Dios está completa en mostrarte la vida así, para que llegues tú a tener la fe completa, la fe madura. Por eso damos gracias a Dios por las formas en que Él trabaja, porque a través de eso Él nos va haciendo crecer en la fe. Vamos venciendo cada problema, cada circunstancia, cada prueba, y la fe va creciendo hasta llegar a una fe perfecta, a una fe madura, a una fe completa. ¿Cómo cambia la percepción y la visión de decir una fe perfecta a entenderlo como una fe completa? Este es el drama en el que nos mete Edom, en que exigimos una fe perfecta, sin falla alguna. Pero eso no es lo que dice Dios. Él te habla de una fe completa, madura, que ya nada la mueve, porque sigues confiando en Él y sigues creyendo que lo que estás viviendo ahora está dentro de su voluntad, porque tienes un Dios justo que no se complace en la maldad, ni en hacerla Él, ni en que la hagamos nosotros. Todo es para nuestro bien, a través de todo nos está hablando y hay una enseñanza a través de cada proceso. Así que bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el punto 2. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Amén.
Para entender la perfecta voluntad de Dios es necesario llevar a cabo varios pasos que confirman su propósito en nuestra vida. A. Morir a nuestra propia voluntad para hacer lo que Dios diga. El Señor nos dotó de voluntad, es decir, de la capacidad de decidir. Cuando andábamos sin Cristo tomábamos decisiones ignorando su opinión. Ahora es necesario morir a mis sentimientos, a mi padecer y a mi vieja manera de hacer las cosas para sostenerme a su voluntad. En el área sentimental, por ejemplo, siempre he creído que se debe orar por la persona dando las características que deseamos, que sea dulce, tierno, amoroso, detallista, expresivo, entre otros. Pero debemos mantener una posición neutral. No podemos orar con nombre propio por determinada persona. Algunos invierten mal su tiempo, pues Dios no cede a nuestros caprichos, por más que le insistamos. Antes de casarme, me enteré que una mujer de la iglesia llevaba 1 año orando por mi esposo para que se casara con ella. Estaba convencida que por su insistencia Dios iba a poner fin a nuestra relación y le iba a dar a César como su esposo. No le funcionó. Nosotros nos casamos y ella desilusionada se fue a otro lugar. Dios no se equivoca. Actuemos sabiamente. Si en el lugar que aferramos a lo que queremos, renunciemos y esperemos en Dios. Él sí sabe que nos conviene. Necesitamos morir a hacer las cosas a nuestra manera para sostenernos a la voluntad de Dios. Él nos dará lo más conveniente, aunque esto no sea necesariamente lo que en el principio queremos. Debemos confiar en su voluntad y comprender que sus decisiones son mejores que las nuestras. Él no se equivoca y siempre tendrá lo excelente para nuestras vidas. En Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito sea Dios. Este es un error muy común en la esfera espiritual. Ahora en estos tiempos, en esta generación cristiana, no fuera allá en el mundo, dentro de las congregaciones cristianas, hay mucho hombre soltero y mucha mujer soltera, que están llegando a ser solterones y solteronas. ¿Por qué? Porque tienen un prototipo en su cabeza. Alguien les sembró un prototipo de hombre a la mujer y alguien le sembró un prototipo de mujer al hombre. De manera que los hombres de iglesia buscan ese prototipo en las hermanas de la iglesia y no existe. Así que no ponen sus ojos en las hermanas de la congregación. Y las hermanas de la congregación buscan su prototipo que tienen en su mente en los varones de la iglesia, y los varones de iglesia no reúnen los requisitos del prototipo que ellas tienen en su mente. De manera que siguen orando, esperando a ese prototipo de hombre y el hombre ese prototipo de mujer, y están rebasando la edad del casorio, están llegando a tiempos maduros en soltería, porque están esperando que el Señor les mande el esposo o la esposa que tienen idealizados. De manera que están enamorados de un prototipo en su cabeza. Y aún muchos de los que ya están casados también siguen enamorados o enamoradas de hombres, las mujeres, y hombres de mujeres que están idealizados en la mente. ¿Quién depositó esos prototipos en las mentes y en el corazón de las personas? Lamentablemente, las mismas doctrinas. Lamentablemente, los mismos siervos de Dios. Pero están llegando a la soltería. Y eso les está llevando a la frustración y a la amargura. ¿Por qué?
Porque delante, si pones una fila de todos los jóvenes solteros de edad de casarse en la iglesia y enfrente a todas las hermanas solteras, tú le preguntas a las hermanas si el prototipo y el hombre que desean está enfrente y te dicen, no, no está aquí. Y pasas con los varones y le preguntas, ¿cuál de todas estas mujeres que están frente a ti es la que reúne los requisitos? Y dicen, no, no está aquí. Así que seguirán solteros, seguirán frustrados, seguirán enojados y terminarán solterones, solteronas y amargados. Y seguirán en sus oraciones pidiéndole a Dios el varón perfecto, las mujeres, y los hombres seguirán pidiendo la mujer perfecta a Dios. Y Dios no les va a responder. ¿Por qué? La misma palabra lo dice. ¿Cómo es que el hombre alcanza su perfección? Cuando aprende a amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Pero para Cristo fue fácil entregarse por su novia, por su iglesia. ¿Por qué? Porque es una santa, una virgen, un modelo de iglesia. No, Cristo nos amó cuando aún éramos pecadores. Una y otra y otra y otra vez Cristo sigue recibiendo el vituperio, la injuria, la desobediencia, la blasfemia, los berrinches, todas esas cosas que la iglesia hace, la traición, el falso testimonio, el mal testimonio. Y Cristo sigue amando a su iglesia imperfecta. Y los hombres buscamos una mujer perfecta. Y las mujeres buscan un hombre perfecto. Buen trabajo, buen físico, responsables, trabajadores, bien espirituales, bien comprometidos con la obra, bien metidos en la palabra de Dios. Y Cristo amó a la iglesia siendo imperfecta y se entregó por ella hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, hermosos hombres, tenemos que amar a nuestra mujer. No es que la voy a amar cuando sea perfecta y entonces me entregaré por ella hasta la muerte y muerte de cruz. Eso no enseñó Jesús. Eso no enseñó el Señor Jesús. Y a las mujeres, sujétense a sus maridos. Así como Sara, que le hablaba de usted a Abraham, que le decía, mi Señor. Porque por el puro testimonio muchas se convertirán. Ahí está el consejo de la palabra. ¿Por qué se batalla tanto entre matrimonios? ¿Por qué se batalla tanto en el noviazgo? ¿Por qué se batalla tanto para encontrar pareja? Porque ya tenemos prototipos en la mente, prototipos en el alma, prototipos en el corazón y volteamos alrededor y no reúnen los requisitos. No los reúnen. Tenemos que renovar el espíritu en nuestra mente y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ya no voy a orar, Señor, mándame esa esposa que predique como Luz Marina de Gálvez, que sea metida en la oración, metida en el ayuno, poderosa en las escrituras como Apolo, que tenga la fe que tenía Sara, la sujeción de Rebeca, la virtud de Raquel, la hermosura de Lea, ese poder como Abigail. No. Ahora voy a orar, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Hazme un verdadero hombre tuyo, mi Dios. Transfórmame más conforme a tu imagen y tu semejanza. Permite, Señor, que cuando yo me case sea ese esposo cabeza de mi hogar, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, que pueda yo amar a mi esposa como tú a la iglesia. Voy a estar orando porque yo sea el esposo que necesita la mujer que Dios me va a dar. No voy a estar orando, Señor, mándame la mujer que sea bonita, estudiada, que tenga herencia, que sepa manejar,
poderosa en las escrituras, poderosa en la fe, poderosa en la palabra, que sepa predicar, que también tenga buenas medidas físicas, que sea bonita. No, voy a orar porque yo como hombre sea el esposo que la mujer que Dios me va a dar necesita como cabeza. Y la mujer, en vez de estar orando por el prototipo de hombre, Señor, haz de mí una mujer virtuosa para el hombre que será mi esposo, que será mi cabeza y yo su cuerpo. Solamente hay que cambiar los papeles y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, y así como está la distancia entre el cielo y la tierra, es la distancia entre la buena voluntad agradable y perfecta de Dios y la que es mía, y entonces someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Mientras yo no acepte la voluntad de Dios, seguiré dándome de topes en la pared, seguiré dando de vueltas en el desierto y seguiré estando inconforme con la vida que Dios me está presentando delante. Aunque algunas cosas hayan sido mi propia decisión. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluidos nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y decirle: sí, Señor, me rindo, acepto tu voluntad. Como venga, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, dueño de mi vida, de mi alma, de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar el consejo de Dios a través de su bendita palabra. Bendíganos, hermana Janet, por favor. Amén. Buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La Biblia tiene la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades, ya sean en lo económico, lo sentimental, el estudio, la familia, entre otros. Si específicamente la Biblia nos habla sobre un tema, debemos asumir que sus principios serán suficientes para tomar decisiones. Debemos acudir a la palabra para buscar qué dice respecto a nuestra petición. Si lo que pedimos está conforme a la voluntad de Dios, ella lo confirmará. Si no sabe cómo conocer la dirección de Dios, pídale sabiduría y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Busque textos bíblicos de acuerdo a su necesidad. Dios se encargará de hablar a su corazón, pues la palabra tiene la cualidad de llegar a lo más íntimo del hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo 4:12. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da con abundante y sin reproche, y le será dada. Hace algunos años, cuando no habíamos adquirido apartamento, empecé a buscarlo insistentemente y Dios me dio el Salmo 129, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entendí entonces que no iba a conseguir vivienda por correr buscándola de un lugar a otro. Me dijo que todo lo que hoy hiciera estaría de más si Él me lo concedía. Me dijo que esperara, que Él mismo me la daría sin que yo la buscara. Pasamos unos meses, el Señor hizo el milagro. Nos concedió un apartamento tal como lo habíamos pedido en oración con mi esposo. No necesité salir a buscarlo. Él simplemente envió a la persona que nos llevó al lugar justo y Dios hizo el resto.
Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que buscar en la bendita palabra de Dios la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Ahorita la hermana nos lee en el cuadernillo un testimonio acerca de que querían departamento. Bueno, agregando ese testimonio, mi amada esposa y un servidor estamos ahora arrendando un departamento. Aquí donde estamos ahora, en este espacio, en este lugar, llevamos 2 meses y 1 semana en este lugar, bendito sea Dios. Y agradecidos con Dios, ¿por qué? Porque habíamos encontrado en otro lugar. Un día oramos, salimos y nos encontramos una persona y dijo, sí, yo tengo uno. Fuimos a verlo, un lugar amplio, pero un lugar abandonado. A un lado hay una recicladora de desecho de basura y bastante basura por todos lados. Hay un reclusorio ahí cerquita y hay un inhibidor de señal. Pero fuimos, lo vimos, entramos, salimos, regresamos y pues no nos sentíamos tan cómodos. Pero bueno, dijimos, ok, pues mientras, ¿no? De ahí tuvimos que salir, nos perdimos 3 días, bueno, no nos perdimos, tuvimos que salir lejos 3 días, regresamos y estando en oración y todo eso, Señor, si esa es tu voluntad, que así sea. A nuestro regreso Dios acomodó su voluntad, puso intermediarios a otros hermanos y llegamos a este lugar donde estamos ahora. Este lugar es nuevo o renovado, pero nuevo en todos sus acabados, piso y todo es nuevo. Y la diferencia en el arrendamiento en pesos mexicanos, 400 pesos mensuales. Divídalo entre 30 días, de a cuánto toca. Muy poquito. Bendito sea Dios. Y bueno, hicimos oración, establecimos el reino de Dios en este lugar, poniendo al Eterno como estandarte y bandera, Jehová Nisi, el Señor Jesús mi estandarte, este territorio es tuyo. Esta casa de oración es para ti, aquí se trabaja, aquí se predica, aquí es nuestro cuarto de guerra, Señor, y aquí se establece tu reino. Como a los 3 días estábamos para probar los alimentos, entregamos el ayuno, estábamos orando y agradeciendo por la bendición de los alimentos para nuestro cuerpo y agradeciendo el lugar. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por estos muros, por la vida de los hermanos, porque los dueños de este lugar son hermanos en la fe, de otro redil, de otra congregación, pero son hermanos en la fe. Gracias, Señor, por la vida de ellos, gracias por este lugar. Y créame que cuando estaba agradeciéndole a Dios, vino una voz a mi entendimiento que me dijo, ¿tú querías irte a un basurero? Y este es el lugar que yo tengo para mis hijos. Esto es lo que ustedes como mis hijos necesitan. Tú querías un basurero, esto es lo que yo tengo para ti. Ya no dije más. Se me rodaron las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué se me rodaron las lágrimas? Porque Él está ahí al pendiente. Él está ahí. En algún momento pensamos en la opción, bueno, sí, el precio, bueno, sí, el tamaño, las dimensiones. Obviamente por el detalle de mis ojos, yo le decía a mi esposa, pero aquí hay basura, eso puede ser malo, nocivo para mis ojos. Pero bueno, hay que esperar y oramos a Dios. Y fue Él el que acomodó este lugar y cuando vinimos a verlo le faltaba el piso. Y los hermanos dijeron, denos 3 días y el piso será puesto. Ok, así fue. Y el piso está puesto. Y está puesto nuevo. Y entonces Dios te dice, mira, tú te pensabas ir allá, pero esto es lo que yo tengo para ustedes. Entonces el Señor siempre tiene lo bueno y lo mejor para sus hijos. Solamente necesitamos confiar en Él. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Por la premura decíamos, sí, vámonos para allá. Pero nos faltaba un poquito esperar. Entonces es entendible que a veces nuestra voluntad se quiera imponer. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, espera, porque viene la respuesta. Tenemos que desarrollar la virtud de la paciencia y esperar la respuesta de Dios.
Y cuando la respuesta de Dios viene, dices, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo me iba a llevar a mi esposa al lado de un basurero, con problemas de conexión por el inhibidor de señal, por el reclusorio. Pero Dios tenía algo mejor para ella y para mí, que es este espacio, hermanos. Y ahí es donde vamos viendo y comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendir nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, respirar en la voluntad de Dios, suspirar en la voluntad de Dios y llorar en la voluntad de Dios, porque te dice, esta es mi voluntad. Para que no estés combatiendo, para que no estés con estrés, con molestia, acepta la voluntad de Dios en tu vida. Conoce la voluntad, degusta la voluntad de Dios en tu vida. Ya no contiendas contra el Espíritu Santo, ya no contiendas contra la voluntad de Dios. Si Él te dice santifica esta área, santifícala. Si Él te dice camina 3 cuadras, camínalas. Si Él te dice regrésate esas 3 cuadras, regrésate. No es a como yo quiero, es a la voluntad de Dios. Entre más me aferre yo a que Dios se acople a mi voluntad, más me voy a cansar, más me voy a deteriorar. Lo mejor de verdad es aceptar la voluntad de Dios, conocer esa voluntad de Dios, vivir en esa voluntad de Dios, degustar esa voluntad de Dios, hermanos, degustarla, saborearla, mis hermanos. Así como usted va allá, mis hermanos de Colombia, a comerse unas arepas y a tomarse un tinto bien cargado y sabe tan sabroso, así hay que degustar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué viene tristeza? ¿Por qué viene angustia? ¿Por qué viene desesperanza? ¿Por qué viene estrés a nuestra vida? Enojo, frustración. Porque no estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Ok, ya hice planes de salir hoy, pero mis planes se fueron hacia abajo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, porque no era tu voluntad que saliera hoy. Quizás será mañana. Acepté la voluntad de Dios y me quedé. Despierto a las 2 de la mañana y digo, no, Señor, yo me tengo que ir a trabajar a las 5. ¿Por qué me despiertas? Permíteme dormir y te acuestas si no puedes. Estás luchando contra la voluntad de Dios. Desperté y sin sueño, ¿qué hay que hacer? ¿Por quién hay que orar? ¿Por quién hay que interceder? ¿Qué palabra hay que buscar? ¿Qué hay que hacer, Señor? Usted diga y yo obedezco. Se pone usted a orar, se pone en manos de Dios, hace lo que Dios le pide, se vuelve a ir a acostar y mire, duerme como angelitos el resto de sus horas y se levanta fresco porque hizo la voluntad de Dios. Pero si Dios le despierta y usted se enoja y se voltea para acá y se voltea para allá y no puede dormir y se cobija y se descobija y se le hace tarde y se levanta tarde y se va enojado al trabajo y todo el día enojado y todo el día frustrado y regresa en la tarde, todo le salió mal y se enoja con su esposa en casa o con su esposo en casa, es porque usted desde la madrugada no aceptó la voluntad de Dios. Quería que Dios entrara en su propia voluntad y eso no va a suceder. Dios nunca va a ceder su voluntad a favor de la nuestra. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tristeza, angustia, desesperación, depresión, no está aceptando la voluntad de Dios. Ira, contienda, celos, disensiones, blasfemias, herejías, estrés, malestar, amargura, no estás aceptando la voluntad de Dios. Y necesitamos aceptarla, vivirla, conocerla y saborear esa voluntad de Dios. Porque es buena, es agradable y es perfecta. Ese es el Dios que predicamos y ese es al Dios que tenemos que conocer y entrar en su voluntad, hermanos, y saborear su voluntad. Y si de pronto queremos imponer nuestra voluntad y nos va mal, rendirnos luego, perdóname, Señor, perdóname porque otra vez quise hacer mi voluntad.
Perdóname porque otra vez quiero hacer mi voluntad. Ok, me rindo y me someto a tu voluntad. Y tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice Juan el apóstol en una de sus cartas? Hijito, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces tenemos buenos deseos. Yo deseo que sean prosperados en todo, mis hermanos amados, en todas las áreas de manera integral y que tengan buena salud, tal y como prospere su alma. Ese es mi deseo. Ese es el deseo del apóstol Juan y seguramente también el deseo del Señor. Pero para que tengamos esa prosperidad integral, necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso va a ser de bendición. Y dejarnos de pelear con Dios, dejar de contender con Dios, dejar de estar en pleito con el Señor y con lo que el Señor ha establecido. Él ya dejó plasmada su voluntad, ¿dónde? En la palabra. Por eso nos dice este punto 3, buscad el consejo de Dios a través de su palabra. Amén. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿dónde encuentro su voluntad? En su palabra. Bendito sea Dios, mis hermanos. Pues aquí vamos a cortar el audio, la grabación. Bendito sea Dios, y luego la subimos a la página en el nombre del Señor Jesús. Amén.